Senhora Maria Fernanda, cuente para nós o que aconteceu nestes dias que estamos vivendo a campanha do santuário. Mi mamá estaba hospitalizada porque tenía un pronóstico, un cuadro clínico muy delicado. Ella fue intervenida días anteriores y la operación que le hicieron hubo un error médico o involuntario, como ellos dicen, donde en la operación a mi mamá le hicieron una rajadura en su intestino, o sea, fisuraron su intestino. Entonces, cuando ella salió de cirugía, el doctor dijo que lamentablemente había pasado esta situación justo por el cuadro clínico de mi mamá y que iban a derivarla con otro especialista para ver si se la podía ayudar. Se pasaron los días, 4 días, mi mamá no comía nada, no podía comer absolutamente nada. Lo único que recibía era hidratación por sueros, porque obviamente como tenía su intestino abierto, no podía digerir ningún tipo de alimentos. Se pasaron los días y efectivamente fue un cirujano a valorarla para solucionar el problema que ellos habían ocasionado con mi mamá. Y cuando el cirujano vio el estado de mi mamá de salud, él dijo, la verdad es que a su mamá no podemos volverle a intervenir, porque volverle a intervenir sería adelantarle la muerte. Esta fisura que está en el intestino de su mamá, no vamos a poder solucionarla. Realmente es algo que, si es que se puede, se va a solucionar con el tiempo. El problema era que estos líquidos de los intestinos de mi mamá, todos estaban regando por dentro, al punto que la herida que mi mamá había tenido por la operación, como que se le estaba explotando. Entonces realmente era una situación muy incontrolable y el día viernes a mí los doctores me dijeron que ore, porque realmente ellos no podían hacer nada, que tenía que yo entender la situación, lo que había pasado, que todo se debía al cuadro clínico de mi mamá y que lamentablemente teníamos que esperar. Y yo le digo, pero doctor, mi mamá no va a volver a comer, ¿cómo me la voy a llevar a mi casa? Me dice, no, su mamá no va a volver a comer y vamos a esperar hasta que ella aguante aquí alimentarse mediante los sueros, porque tampoco alimentarse por suero la persona va a vivir toda la vida. Entonces, la verdad es que nadie quiere tocar a su mamá otra vez porque es mejor tenerla aquí un par de días más que intervenirle que se muera. E incluso hasta los doctores le habían dicho a mi hermana que me iban a hacer cita con psicólogo porque yo estaba en un estado de negativa porque no quería que mi mamá se muera. Cuando a mí me dijeron eso, realmente entró una indignación muy grande dentro de mí. Yo realmente como ser humano estaba angustiada, triste, porque habíamos batallado mucho y por algo así, o sea, yo decía, Señor, yo no acepto que mi mamá se muera por un error humano. Entonces, justamente llegó el tema del santuario, la campaña del santuario, y el pastor habló el salmo y dijo, aquellos que están angustiados, reciban del santuario el poder de Dios. Y yo realmente asumí esa palabra dentro de mí. Yo dije, Señor, son tus promesas, son tantas las promesas. Entonces cogí mi sobre y yo dije, estaba así, ¿no? O sea, sí voy a hacer mi voto y todo. Entonces pasó los días y una tía mía que es cristiana me dice, tienes que resignarte, muchas veces pasa esto, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y se vino otra palabra a mi mente que decía, los muertos no glorifican a Dios. Y el rey Ezequías, Dios mandó al profeta a decretar su muerte. La voluntad de Dios era que el profeta Ezequías muera. Y el profeta Ezequías, ¿qué hizo? Clamó a Dios y Dios cambió su voluntad y le dio 15 años más de vida. Y yo le dije al Señor eso, Señor, yo no estoy en contra de tu voluntad, yo acepto tu voluntad, pero ahorita yo me pongo en posición del rey Ezequías y clamo a ti, te pido que te acuerdes de los votos, de los sacrificios, de quién yo he sido delante del Señor. Y si es tu voluntad, entonces cambia, Señor, el futuro de mi mamá. Yo no acepto que ella muera por un error involuntario del humano.
Y fui con esa fe. Y tú sabes, Señor, y yo te prometo que si tú cambias esta situación, tu nombre va a ser glorificado, porque no es mi gloria, no es ver a mi mamá curada, porque incluso en toda esta situación, obispo, que mi mamá ha pasado, ella era una persona reacia al evangelio, y gracias a Dios ella entregó su vida, aún en el hospital, entregó su vida en el altar, fue bautizada en el hospital por un pastor de la iglesia. Entonces yo decía, Señor, yo no clamo por tener a mi mamá viva, porque yo ya sé que si ella muere, ella va para tus brazos, porque ella te aceptó como su salvador. Pero aquí la pelea es con el criterio humano, que el hombre no puede decidir cuándo va o cuándo no va a morir mi mamá. Entonces yo fui con esa fe, y me acuerdo que como pasó mucho en el hospital, yo dije, hice mi voto con Dios, y yo dije, no, mi justicia no puede esperar hasta el domingo, porque yo no sé si mi mamá va a durar hasta el domingo. Entonces yo fui a la iglesia, recién estaban montando el santuario, y yo pedí permiso a las obreras, me permiten entrar al santuario un rato para poder entregar mi voto, y ellas recién estaban armando el santuario. Y doblé mis rodillas, hice mi voto con Dios, cumplí lo que prometí para Él, y la respuesta no tardó, obispo. Al día siguiente yo recibí una llamada donde un cirujano habían enviado a mi mamá a un cirujano para que la limpiara, alargar un poco más su estadía ahí en el hospital. Y el cirujano, al ver a mi mamá, tocado por el propio Dios, dijo que él podía ayudarla. Y claro, me hicieron firmar documentos de responsabilidad, y la idea era que solamente abrieran a mi mamá para ver si es que se podía hacer algo. Entonces el doctor me dijo eso, le digo, doctor, usted va a abrir a mi mamá y va a operar a mi mamá y va a arreglarle el problema a mi mamá, porque yo sé que todo va a salir bien. Y efectivamente mi mamá al día siguiente, el día jueves, fue intervenida quirúrgicamente, y el doctor, de 4 operaciones que mi mamá pasó, fue la primera de 4 que el doctor salió de quirófano y dijo, la cirugía fue un éxito. Pudimos arreglarle el problema a su mamá, direccionar todos esos líquidos que la estaban infectando por dentro para que tenga su fuga, y con el tiempo obviamente ella va a tener que recuperarse, pero ella ya va a empezar a tener una vida normal, va a comer, y la propia comida va a ir cicatrizando su intestino. Entonces realmente mi familia lloraba, todo el mundo lloraba, pero yo no derramé, después que yo subí al altar, yo no derramé una lágrima más. Y mi hermana me decía, vamos a ayunar, porque yo ayunaba para todas las cirugías. Y mi hermana me dice, vamos a ayunar ahora que van a operar. Digo, no voy a ayunar, porque yo ya hice mi parte y yo ya recibí mi respuesta. Desde el momento en que el cirujano dijo que iba a operar a mi mamá, yo ya tenía la certeza dentro de mí que esa era la respuesta de Dios. Aunque mi fe no era ni que el cirujano lo opere, mi fe era que mi mamá se curara sola para que aún más los doctores vean la gracia de Dios. Pero bueno, si el cirujano lo operó y pudo arreglar el problema, amén. No sé, yo no cuestioné cómo Dios resolvió la situación. Yo lo que hice fue dar gracias, porque fue Él que permitió que mi mamá tenga una oportunidad más de vida. Y mi promesa no es venir yo sola, mi promesa es venir aquí con mi mamá caminando, porque humanamente hablando, ella ya estaba decretada para morir. Ellos ya me habían desahuciado a mi mamá. Mi mamá no pasaba de una semana. Mas gracias a Dios, posiblemente la próxima semana le dan el alta y vamos a estar aquí. Deus hizo justicia. Así es, E pastor. na campanha de santuário funciona, não? Así es. Usando Dios la le fe, funciona. Que Deus lhe bendiga muito mais, senhora Maria Gracias, Fernanda. obispo. Deus bendiga. Dê um Gracias. aplauso bem forte para Jesus.